Hi Guish, hi friend, my name is Iván Pacheco y el día de hoy vamos a hablar de un tema relacionado que se llama have to y must. Ok, Eh, vamos a leer un poco de la parte conceptual o un significado, un sinónimo, una definición que encierre más esta clase o este tema de hoy. Listo, entonces dice que vamos a leer primero. Dice: We use have to as a modal verb to talk about obligation generally external. Bueno, nos dice que pues estos verbos son unos verbos modales que, que nos hablan de una obligación, que tenemos que hacer algo, de tener que, ¿cierto? De una obligación. Ok, em, veamos ahora use. Your use. Your use. Say. We use have to when it is about something we have to do, but it is not an obligation. Sí, básicamente nos dice de que pues este es un verbo que denota una obligación, pero que no es necesaria o que no es obligatoria. Cierto que de lo contrario, la que denota esta obligación es el must, ¿cierto? Donde el must dice que dice we use must when it is already an emergency. Pues nos dice que este verbo se utiliza más que todo para cuando realmente es una emergencia, donde no hay más alternativa y donde la única alternativa es esta. Bueno, también tenemos una estructura. Your structure in design, sujet, must, modal, más verb más complement. Esta es la estructura que conforma la oración de tal tema que estamos hablando. Es simplemente el sujeto, un modal, un verbo, el modal, ¿no? El modal que estamos hablando, el verbo modal, ya sea have to o must. Y luego se le agrega el verbo y por último el complemento. A continuación vamos a ver unos ejemplos relacionados con tal tema. Ok. For example, in the side, I am sick. Your significado es estoy enfermo. Tenemos un ejemplo guiado para los dos verbos, donde nos dice lo siguiente. Nos dice you have to go to the doctor, que significa tienes que ir a la doctora. Y se dan cuenta, nos habla de una obligación, pero no de que es la única solución que existe. Más bien habla de que tienes que ir, más no que debes de ir, como lo dice Mosh. Dice you must to go to the doctor, que dice debes ir al doctor. Ya está denotando una obligación. Esa es la gran diferencia que podemos diferenciar de estos dos pronombres, de estos dos. Ok, antes de seguir con los temas relacionados, quería dejar en claro algo que se me pasó por vista, pero aquí vamos a ver nuevamente. Y es que es el uso. Vamos a hablar pues más que todo del uso del verbo have to y has to, ¿no? Has to, que simplemente se diferencia porque el has to se implementa para terceras personas, ¿no? Terceras personas. Entonces ese es mientras que el must se utiliza para todos los pronombres, ¿no? Todos los pronombres. Y ya obviamente ya el verbo el pronombre I ya es primera persona, you también es segunda persona. Entonces pues claro, dejar esto es bueno dejar esto claro para que tengan una idea de cómo es esta regla, que de por sí es muy fácil y sencilla. Ok, we continue.
em, future plant will, ¿no? Estamos hablando del futuro, del future plants, el verbo will, en el que nos dice de que se pueden utilizar todos los pronombres. De hecho, siento que es una de las más sencillas, porque ya va a ser más fácil a la hora de usarlo, ¿no? A la hora de hacer su uso, debido a que simplemente no va a haber ninguna regla, simplemente se va a utilizar para todos los pronombres. Entonces vamos a ver su uso. The side use, you work with will when plans are uncertain, that is date, that are not very next, etc. Ok. Seguimos su estructura, structure, el que nos dice que se estructura o se generaliza por el sujeto más el will más el verbo y más el complemento, ¿cierto? Sujet más will más verb más complemento. Entonces vamos a un ejemplo. Por ejemplo, dice I will study English next semester. Significa estudiaré inglés el próximo semestre. Entonces está hablando de una denotación que es incierta, ¿no? Que es incierta, que habla de que es lejana. Entonces para esto es que se utiliza el verbo will, para poder hablar en planes inciertos, planes que sean lejanos. Ok. To earn. Vamos a hablar del negative form en verbo will, ¿cierto? Entonces nos dice que excuse me, will not es igual o es lo mismo que decir won't. Vamos a un ejemplo. Si se dan cuenta, es la misma estructura de aquí, esta misma estructura: subject más will más verb más complement, ¿sí? Pero en vez del will viene el won't. Entonces dice lo siguiente: they won't participate in the game. Entonces este es el ejemplo de la forma negativa. La forma negativa simplemente es reemplazar will not por won't.